Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, ¿está Dios en todo? Le haré en este momento una pregunta muy difícil. ¿Dios está en todo? ¿Dios está en todo en su vida? Pregunta difícil y a veces nos gustaría evitarla, pero todos debemos tener esa respuesta muy clara en nuestra vida, y esta es la razón. Porque ya sea que esté en todo o no, eso afecta mi fe en Dios, es decir, mi confianza en Él. Afecta mi reacción a los conflictos en la vida. Influye altamente en el hecho de si puedo experimentar consuelo en tiempos de tristeza, angustia y problemas. Cambia las cosas en cuanto a si podré experimentar contentamiento en el momento de la prueba o no. E influye mucho en mi sumisión a lo que Dios requiere de mí. Por ejemplo, cuando dice, dad gracias en todo, si Dios no está en todo, ¿puedo realmente darle gracias? Bueno, es mucho más fácil para mí decir, sí, Dios está en todo, cuando lo veo desde una óptica positiva y las cosas me salen bien. No es tan fácil para mí creer que Dios está en todo cuando padezco dolor, adversidad, angustia, pruebas y problemas, por ejemplo. ¿Dios está en todo? ¿Está en nuestro éxito financiero y en nuestro fracaso financiero? ¿Está en un buen matrimonio? ¿Está en el divorcio? ¿Está en hijos devotos? ¿O está en quienes andan en el pecado, el alcohol, el sexo, las drogas, desperdiciando sus vidas? ¿Está en el ascenso que recibe en su trabajo? ¿Está en la pérdida de su empleo? ¿Está en la buena salud que experimenta cada día? ¿Está en la enfermedad que está padeciendo? ¿Está en su vida de obediencia? ¿Está en el pecado que comete? ¿Está en el buen clima, el sol brillante, las nevadas, la suave lluvia? ¿Está en los tornados, los huracanes, terremotos, la erupción de los volcanes? ¿Dios está en todo? Ese es el título de este mensaje. Y quisiera que me acompañen a un versículo de la Biblia y examinemos esta pregunta. ¿Dios está en todo? Romanos 8:28. La mayoría lo conocemos bien, pero busquémoslo porque hay algo acerca de leerlo, y solo repetirlo jamás es lo mismo. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y Pablo aborda esto y dice, y sabemos, o sea, sé que todos sabemos esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Dios está en todo en su vida? Bien, ¿podría usted considerar su vida hoy y decir, yo creo que está en algunas cosas, pero me resulta muy difícil creer que esté en todo? Así que la primera cosa que le diré en este mensaje es esta: Dios está en todo. Escuche este pasaje y acompáñeme a analizar. No se adelante y trate de averiguar algo, porque si lo hace se confundirá. Escuche. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que no dice en este pasaje, inicialmente no dice aquí, que todo saldría bien. Y tampoco dice simplemente que Dios está en todo y punto. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Dios está, de hecho, en cada cosa, ¿bien?
No está en todo de la misma forma, pero está en todo. Y no significa que Dios sea el iniciador del pecado. En ningún lugar y en ningún punto de su vida o la mía, Dios iniciaría el pecado. Él nunca personalmente nos atraería al pecado y luego nos juzgaría a raíz de eso. Él no instiga, pero está en todo. Está en todo y es ya sea el que lo envía, o el que lo permite, o lo autoriza, o el que retiene las bendiciones de nuestra vida. Pero Dios, de hecho, está en todo. Así que al pensar en esa pregunta, y pensar en lo que pasa en su vida personal en este tiempo, y quizá piense en algunas cosas que pasan y se pregunta esto: ¿cómo Dios podría estar en algo que me hiere de la forma que me hiere? ¿Y cómo podría estar Dios en algo que es culpa de otro, con lo que no tuve nada que ver, pero soy yo el que sufre el dolor? ¿Cómo podría Dios estar en algo que sea así? Bueno, eso nos lleva a lo que llamo el segundo agente, es decir, la segunda causa. Con frecuencia nosotros vemos lo que sufrimos y nuestras heridas y decimos: bueno, sé que Dios está en las cosas buenas que vienen a mí. Pero vea lo que Él me hace, vea lo que ella me ha hecho, vea cómo me están tratando. ¿Quiere decirme que Dios está en eso? Escuche, para el creyente no existe algo llamado una segunda causa. O Dios está en todo, y no solo en todo, sino que tiene todo bajo control total, o no puede ser Dios. Si hay algo que esté fuera del control de Dios, entonces no es el Dios de la Biblia. Y todos sabemos que eso no es verdad. Dios está, de hecho, en cada cosa, ¿bien? Eso significa que todo permanece bajo su control. Y no importa que nos salga a su encuentro o al mío como creyentes, y llegaré a los no creyentes después, no importa que nos salga al encuentro como creyentes, todo, no importa cuál sea o parezca ser la segunda causa, o cuál pueda ser el agente, o si es algo o alguien. Dios, en última instancia, tiene el control y está involucrado. Por ejemplo, digamos que su hijo tiene 5 años de edad y tiene una tos muy fea, seca, está congestionado. Va al botiquín como lo hace toda mamá y revisa todas las cosas que tiene y elige esta gran botella de jarabe negro que sabe terrible. Es horrible. La última vez que quiso dárselo salió corriendo, se metió en la cama, se cubrió con las sábanas completamente y dijo: no lo tomaré, ¿sabe lo que le espera? Bien, toma la botella grande de jarabe negro y se la lleva a su hijo y lo sienta a su lado y le dice: estás enfermo y debes tomarlo porque esto te aliviará. Bien, pensemos bien un momento. No es la madre la que sabe mal, es el jarabe lo que sabe mal. El jarabe está en la botella, y entonces, ¿qué hace el hijo? Por ejemplo, digamos que se enoja mucho y golpea la botella. Bueno, le pega a la botella porque es algo que no quiere. No le pegaría a su madre. La botella no salió sola del gabinete, desenroscó su tapa y se dirigió al dormitorio del niño. La madre metió la mano en el gabinete y con un corazón amoroso eligió la única cosa y la mejor que sanaría a su hijo. Ella eligió la medicina, la tomó en su mano, la llevó a la recámara y dijo: hijo, esto te sanará. Sé que sabe terrible, sé que apesta, sé que no te gusta, te enrojece la cara y no te sientes bien, y quizá te dé un poco de náuseas, pero sé que te sanará. Bien, no le gusta. Nunca le pegaría a su madre, pero golpea la botella. Si empiezo a pegarle a la botella, lo único que haré será amargarme, resentirme y ser hostil con esas personas o esas cosas en mi vida que me causan daño, mal, aversión, sufrimiento, angustia, lo que pueda ser. Esa es la tendencia natural y normal, culpar a la botella. La botella solo tiene la medicina que el Padre, en última instancia, envía. Dios está en todo, Dios está en todo. Y puedo responder de varias maneras: resentirme, ser hostil o enojarme, culpar y buscar venganza, o decir: Dios, tú dijiste que actúas en todo,
y que todas las cosas me ayudan a bien. No dijiste que me gustaría, ni que sería agradable. No debo alegrarme y decir, aleluya, gloria al Señor, mándalo, Dios, amo los problemas. Dios lo sabe de sobra. A ninguno le gusta. Y tenemos derecho a decir, Dios no me gusta, me opongo. Puedo discutir con Él, decirle exactamente cómo me siento. Dígale, Dios, no me gusta nada de esto, siento que es demasiado injusto. Dígaselo, sáquelo de su ser. Eso no lo lastima, Él lo entiende. Así que la verdad es que todos sabemos que pasamos por esas circunstancias y situaciones en la vida, las atravesamos, pero a pesar de eso, escuche, a pesar de eso, sabemos que hay un sello de protección que nos rodea, y si eso es verdad, y Dios permite la injusticia, y permite el rencor, y permite las acusaciones, y permite que Satanás nos apalee de una forma muy dura, recuerde la botella. Solo contiene la medicina. La mano de Dios finalmente tiene el control absoluto y final. El segundo aspecto que quisiera que noten es que el involucramiento de Dios en todo es ilimitado. Escuche lo que Él dice. Dice, sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es lo que dice. Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien. Dios las dispone para, escuche, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, todo lo que he dicho hasta este punto sobre lo que Dios causa y lo que hace se relaciona con el creyente. Me dirá, ¿qué pasa con el no creyente? ¿Está Dios en todo? Sí y no. Él está en todo lo que pasa en la vida del no creyente, y me refiero a la persona que rechaza al Señor Jesucristo. Está en todo lo que pasa en la vida del no creyente en este sentido. Sabe todo lo que hace el no creyente, lo sabe. Y continuamente manifiesta su amor al no creyente. Tiende continuamente su mano, listo y dispuesto a perdonar al no creyente. Está continuamente tratando de convencerlo de pecado, continuamente tratando de originar conocimiento y comprensión y que la persona entienda que necesita a Cristo, aunque también está continuamente involucrado en la vida del no creyente, atento al pecado de él y ella, cerciorándose de que ellos sufran las consecuencias de su desobediencia. Porque la ira de Dios viene contra toda desobediencia y rebelión. Eso dice en Efesios capítulo 2. ¿Está involucrado en la vida del no creyente? Sí lo está. Verá, cuando alguien rechaza al Señor Jesucristo, le da la espalda a Dios. Escuche, cuando alguien le da la espalda a Dios, ¿cómo responde Dios a eso? Vayamos a Romanos capítulo 1. Aquí está muy claro. Y escuche, si es una de esas personas que tomó una decisión, y hay un punto en la vida de alguien, y si tomó esa decisión en su vida, si lo piensa un momento, podrá mirar hacia atrás y ver dónde decidió esto. No quiero ser parte de eso, y voy a vivir como yo lo decida. Entonces lo que hizo fue cruzar una línea invisible, y aquí está la respuesta de Dios a su horrenda decisión. Versículo 21, Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, pongámoslo en presente, pues aunque conocen a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. Y su necio corazón es entenebrecido por su decisión de apartarse de Dios. Profesan ser sabios, pero la verdad es que son necios y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En nuestra cultura, personas y cosas principalmente. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Aquí está. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Lo que dice aquí es que la inmoralidad deshonra el cuerpo. Luego dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
¿Quieres saber la respuesta de Dios a quienes insisten en vivir su vida a su modo separados de Él? Es muy simple, y Él dice esto, dice, si es así como lo quieres, puedes tenerlo, a tu modo. Pero a tu modo vienen las consecuencias de la ira y la corrección y el juicio y el castigo de un Dios santo que te creó para ser semejante a Él. Quisiera que veamos una tercera cosa sobre este pasaje y la intervención de Dios en todo, y es esto. Lo tercero que diré es, ante todo, que Dios se involucra en todo. Y, como dijimos en segundo lugar, no solo se involucra en todo, sino que su intervención se limita a quienes son creyentes hasta cierto punto, pero también se involucra en la vida del no creyente. En tercer lugar, Dios se involucra en todo, aún en nuestro pecado. Aquí quisiera que preste mucha atención. Dios se involucra aún en nuestro pecado. ¿Él lo inicia? Nunca. ¿Lo instiga de algún modo? Nunca. ¿Acaso Él nos induce a pecar? No, porque al experimentar el pecado debo sufrir las consecuencias. No estaría en el carácter de Dios atraerme al pecado y luego juzgarme por algo que Él causó. Así que Dios nunca nos tienta, nunca nos induce al pecado, pero Dios está en nuestro pecado, ¿bien? Si pregunta si Dios está en nuestro pecado, sí lo está, y quisiera que me siga cuidadosamente aquí. Primero dijimos que Él no lo causa, pero lo permite. Tenemos libre albedrío en cierto grado, y así, si elegimos salirnos de su voluntad y hacer lo que queramos, Él lo permite. Porque Él lo permite, Él está en nuestro pecado de esta forma. No es que sea responsable de eso, pero está en nuestro pecado en eso, al permitirnos pecar y darnos la libertad de hacerlo. ¿Qué hace sino revelarnos nuestras debilidades, fallas, flaquezas, orgullo, arrogancia? ¿Con qué cosa debe lidiar Dios por encima de todo lo demás? Con nuestro ego. Le daré un buen ejemplo. Hay momentos en su vida cristiana, y puede identificarse con esto. Hay momentos cuando adquiere el hábito de leer la Biblia cada mañana. Se levanta a tiempo y pasa una semana y lee cada mañana y ora por las personas en su lista de oración, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y parece que las cosas le salen bien, y ya sabe, alaba al Señor. Estoy aprendiendo a hacer esto, gracias Cristo, creo que soy capaz de hacer la obra que me mandaste y quiero alabarte por ello, y de repente, ¡pum!, cayó. Sin duda pecó contra Dios. Me dirá que eso pasa en ocasiones. Nos pasa a todos, ¿y sabe por qué? Dios no dejará que empecemos a pensar, ahora lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Con nuestro vigor, fuerzas, sabiduría y espiritualidad leemos la Biblia a diario. Estamos orando y vamos muy bien y todo va grandioso. Gloria al Señor Dios, sé que reconoces mi ayuda. No funciona así. Verá, el orgullo puede filtrarse en nosotros antes de que sepamos qué nos ocurrió. ¿Y sabe qué hace Dios? Dice, bien, adelante. ¿Y qué hacemos? Caemos totalmente de bruces. ¿Y qué pasa cuando caemos? ¡Oh, Dios! Soy tan débil. La carne se lleva lo mejor de mí. Mire, Dios no quiere que dependamos de nosotros todo el día, cada día, sino que dependamos solo de Él. No son nuestras obras, escuche, no obramos para ser salvos ni para mantenernos salvos, y nuestras obras no hacen que seamos obedientes a Dios, sino confiar en Él. Porque la vida cristiana no es una vida de obrar ni hacerlo solo, ni administrar y mejorar todo. Mire, la verdad es que su carne no es mejor de lo que era antes de ser salvo. Es la misma carne. La naturaleza humana con sus 5 sentidos. La diferencia es que ahora Cristo vive dentro de usted y Él es la victoria. Y solo cuando confío en Él soy vencedor, y cuando no confío, fracaso. ¿Cómo está Dios en nuestro pecado? Está en nuestro pecado enseñándonos sus consecuencias. Está en nuestro pecado enseñándonos el sublime perdón de su amor.
está en nuestro pecado al abrumarnos con su gracia para poder perdonarnos y limpiarnos. Y mire, por esa razón, cuando flaquea y cae, no debe andar dando vueltas y sintiendo autocompasión. Dios, realmente lo arruiné esta vez, es terrible. Dios, estoy avergonzado. Dios, perdóname. Y seguimos pensando que si le decimos cuán malo es esto y lo horrible que nos sentimos, cuanto más le decimos, al final se convencerá y al final nos perdonará. Es una pérdida de tiempo. ¿Cuándo fue usted perdonado hace 2000 años? En la cruz. El perdón de Dios cubrió todo nuestro pecado. Nuestra confesión y arrepentimiento son para renovar nuestra comunión con Él. Y escuche, puede andar por ahí lamentándose y arrepintiéndose por semanas, meses y años, hablando de su pasado. Ahí es donde está alguna gente, y por eso han vivido en un estado de depresión por años, porque no aceptan el perdón y la gracia de Dios ahora. No hay razón para lamentarse. Fingir que estoy muy afligido no impresiona a Dios. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento inmediato de mi pecado y que avance en la vida cristiana. ¿Está en nuestro pecado? Sí. Para demostrar su increíble e inexplicable gracia. ¿Eso motiva a pecar? Motiva a amar, obedecer, servir, honrar, alabar y adorar a este Dios vivo que puede ser tan clemente. Está en mi pecado, pero no lo provoca. ¿Sufro las consecuencias? Sí. Pero Él lo usa para instruirnos, enseñarnos cuán débiles y endebles somos, que somos dependientes de Él para todas las cosas en la vida. Y justo cuando pensamos que, bueno, tenemos esto bajo control ahora, así que no dejaremos que nos moleste más, entonces aprendemos que no es así. Mire, en la vida normal, ¿qué hacemos? Cuanto más crecemos, menos dependemos de nuestros padres. En la vida espiritual, cuanto más maduros, más confiamos en el Salvador. Hay algo más que diré rápidamente sobre esto. Dios está en todo. Dios está en cada sencilla cosa. Él se involucra en cada área de nuestra vida porque esa es su motivación para lograr su gran propósito en su vida y la mía. ¿Cuál es su propósito final? Dice en el versículo 29, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Porque mire, su meta no es mi felicidad, sino ser como Él. Y en su sabiduría, dice que si quiere sanar, necesita el jarabe amargo. No me gusta, ni a usted. Pero debemos decidir, ¿quiero ser como Él? Entonces debo estar dispuesto a ver que cada una de esas sencillas cosas viene de la mano amorosa del Padre. Por doloroso que pueda ser, debo poder ver su mano ahí. Escuche, si no es cristiano, permítame decirle esto. Quizá no entienda cuando decimos que Dios está en todo, pero escuche muy bien. Dios está en todo en su vida. Y el hecho de que hasta este punto haya rechazado a Cristo como su Salvador, y si decidió vivir su vida como quiere, es porque Dios tiene el mando absoluto, lo ama y le dio suficiente libre albedrío para tomar esa terrible decisión. Pero Él está en todo en su vida y velará por ello. Y por mucho que usted no lo quiera, velará por las consecuencias de su pecado y tendrá que afrontar y pagar el precio de ese pecado, porque mire, si no lo hiciera, no podría ser Dios. Hacer lo contrario enviará un mensaje de que se puede rechazar a Dios y seguir en el pecado, lo cual sería contra la voluntad, propósito y plan de Dios Todopoderoso. Quisiera alentarlo a que confiese su pecado y que le diga que ha vivido mucho tiempo sin Él y que no quiere vivir su vida en la miseria. Piense en esto. Piense en todas las personas que llegan al final de su vida, los últimos días y las últimas horas. Qué terrible idea es pensar que ha vivido con ese vacío tratando de llenarlo con todo lo imaginable y llegar a los últimos días y horas de su vida y comprender que todo el tiempo podría haber estado lleno de la más preciosa, valiosa posesión que cualquiera haya tenido, que es la vida de Cristo mismo.
no cometa el error de morir sin Cristo. Si quiere lo mejor de Dios, entonces dígale: Padre Celestial, a partir de hoy, elijo recibir todo lo que llegue a mi vida como de tu mano. Le doy la bienvenida a lo bueno, recibo lo doloroso, lo que hiere y la aflicción. Todo lo recibo de ti. Puedo ver que viene de ti. No importa la gente, no importa la botella, no importa cuál parezca ser la segunda causa, veo que viene de ti y te agradezco y apoyo todo el resto de mi vida en tu omnipotente, amorosa y soberana mano protectora. Eso le dará la paz que solo Él puede dar.